origen griego y significa escama, aunque se mencionaba que escama fue dado también en conjunto para otro tipo de enfermedad como la psoriasis o Estoy otro viendo- tipo de Perdón, enfermedad que perdón, presentan. Paula. Sí, Paula, aquí ya me tapó una imagen donde me dice que la reunión se está grabando. Sí, doctor, solo pónganle en el cuadrito azul, creo que dice aceptar o continuar. Solo le da a aceptar y ya, doctor. Creo que se salió. ¿se salió? Sí. Bueno, Ya, la ya me lepra, volvió, a ver, ya me volvió a salir aquí en la pantalla mía, no sé si también, Solo yo creo que la de ustedes. Solo ¿Mandé? dele aceptar, doctor. el botón azul. Al botón azul. El de aceptar. El que dice aceptar. Sí, uno dice salir y el otro dice aceptar, de que O continúa. continuar. Aquí dice, bueno, salir y continuar. ¿Le voy a continuar? Sí, Sí, Ok, Sí, ahí. ok. Bien, ahora sí, ¿eh? sí. Bueno, continuando, la lepra tiene origen griego y su significado es escama. Esta palabra no nada más fue utilizada para la lepra en sí, sino también fue usada para psoriasis o vitiligo. Esta palabra de escama viene de una palabra hebrea que se llama Sara, que es Sara más bien. Y esta palabra es sinónimo de impureza o pecado. Y como sabemos antes, pues los leprosos eran totalmente excluidos de la sociedad. Inclusive si tenían una pareja, un esposo o una esposa, eso era incluso motivo de divorcio. Y bueno, los tenían que aislar y los ponían junto con otros leprosos y no se les aceptaba la inclusión social porque tenían mucho miedo de que vayan a ser infectados. Entonces ya tiene la lepra mucha historia. Y empezando con su epidemiología, su distribución mundial en México, se ha demostrado que hay a nivel mundial 1.500.000 pacientes en el mundo, pero principalmente estos van a ser en países de África y en Asia e India. Según la OMS, los países endémicos son India y Brasil, con la mayor prevalencia. Este tipo de enfermedad tiene una incidencia mundial de 60.000, una prevalencia mundial de 2.3 por cada 10.000 pacientes, cada 10.000 habitantes, perdón, y su prevalencia en México nada más es de 0.4 por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, nosotros en México tenemos focos endémicos. Los principales van a ser Sinaloa y Guanajuato, y estos van a ser seguidos por Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Tengo en esta pequeña gráfica, aquí podemos ver la prevalencia de lepra en México en el 2016, que es la más reciente que encontré. Como podemos ver, estas cifras son por cada 10.000 habitantes. En un total en este año fueron de 356 casos y el más frecuente fue Sinaloa con 76 casos, seguido por Jalisco con 39 y bueno, otros más relevantes serían Guerrero, Oaxaca y Nayarit. En estos estados se concentra el 89.3% de toda la prevalencia nacional. Y vean, también en Coahuila nosotros tenemos una prevalencia de 10 casos en el 2016.
También hablando más de su epidemiología, la lepra va a ser de mayor prevalencia en hombres y de los tipos de lepra que vamos a ver más adelante va a ser la lepromatosa la que va a afectar más a los hombres. Este tipo de cuadro clínico se puede presentar desde la infancia, pero tiene un mayor pico de incidencia entre los 30 y 50 años y va a tener una presencia mayor en países tropicales y en vías de desarrollo. Se mencionaba que algunos de los factores que pueden favorecer a la transmisión del agente infeccioso que causa la lepra van a ser el hacinamiento, el desaseo e ignorancia como un factor que va a favorecer su transmisión. Entonces, vamos a definir la lepra como una enfermedad infecciosa que es crónica. Este tipo de enfermedad va a afectar principalmente a piel y nervios periféricos, pero también puede ser sistémica. Esto ya va a depender de qué tipo de lepra estemos hablando. Eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la lepra va a ser producida por Mycobacterium leprae, que fue descubierta por el médico Armauer Hansen en 1873. Y este tipo de bacteria va a ser un bacilo ácido alcohol resistente, va a medir de 1 a 8 micras y tiene muy baja virulencia y patogenicidad porque va a ser una bacteria intracelular obligada. Su periodo de incubación, por lo mismo que es intracelular, va a ser larga, de 3 a 5 años, y en el cuerpo humano nosotros lo podemos encontrar en piel, en los macrófagos, y en los nervios, en las células de Schwann. También se ha demostrado que hay diferentes cepas de Mycobacterium leprae. Esta se descubrió Mycobacterium lepromatosis, una cepa que fue estudiada en México. Aquí al lado les pongo el artículo que se dio donde se confirma que existe otro tipo de cepa, que es la Mycobacterium lepromatosis, y esta va a causar un tipo de lepra específico que va a ser la difusia de Lucio, y se confirmó en el 2011, en donde se estudió a 20 pacientes mexicanos que tienen esta cepa diferente que causa un subcuadro de lepra que es el difuso de Lucio, que vamos a ver más adelante. Y bueno, esta es una tablita que también aparece en ese artículo, en donde aquí se marcan los casos de lepra que son causados por Mycobacterium lepromatosis, y estos van a ser los casos marcados en naranja, que son en Distrito Federal, Querétaro y Oaxaca, y los demás son infecciones por Mycobacterium leprae, que están en rosa: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero. Y los que están en negro no se pudieron identificar si formaban parte de Mycobacterium leprae o Mycobacterium lepromatosis. Pero miren, aquí podemos ver que en total, en este estudio que se realizó, el estado con mayor casos fue Michoacán con 28, seguido de Guerrero con 27. Bueno, hablando sobre el mecanismo de transmisión de Mycobacterium leprae, se ha tenido muchas dudas acerca de los posibles mecanismos de transmisión de esta bacteria, por lo cual es dudoso y variable, porque va a depender mucho de la cepa de Mycobacterium de la que estemos hablando. Pero como sabemos, este tipo de bacteria es un bacilo que va a tener muy baja virulencia y mínima patogenicidad. Por ende, su índice de ataque no es más del 5%. ¿Qué se quiere decir con índice de ataque? Que apenas el 5% de cada 100 personas
que se van a exponer al bacilo se van a contagiar. Entonces, sabiendo esto, se sabe que la única fuente de lepra humana es el humano enfermo. Y del 100% de los pacientes que tienen lepra, solamente el 60% van a ser infectantes. O sea, el 60% van a poder contagiar y el otro 40% no van a poder contagiar la enfermedad. Entonces, es una idea errónea de la mayoría de la gente que piensa que la lepra es muy contagiosa cuando no es así. Y bueno, en la imagen se puede ver que menciona que a través del contacto frecuente con gotitas de saliva, gotitas de flush, es la manera en que entra el bacilo y es así como se puede contagiar, pero pues tenemos estos pequeños puntos claves en donde sabemos que este tipo de bacilo se va a encontrar principalmente en mucosas y en la piel, pero también se ha identificado que se encuentra en sangre, leche, semen, orina e incluso heces. Este tipo de bacteria se menciona que o se sospecha que es la vía cutánea y mucosa, las vías viables de transmisión, pero por lo mismo que es una bacteria intracelular que al momento de salir muere muy rápido, se va a descartar el uso de fomites o contacto fortuito como medio de transmisión. Entonces, aquí, en resumen, el mecanismo de transmisión se va a dar por un contacto íntimo por un largo periodo de tiempo, siendo estos meses o años, en donde la persona esté recibiendo una gran cantidad de bacilos. Y se ha encontrado que del 100% de las personas afectadas, del 3 al 6% es conyugal, del 20 al 25% es dada por cohabitantes y también la lepra tiene un factor de herencia. ¿A qué me refiero con esto? Se investigó que nosotros tenemos un factor natural de resistencia que se llama el factor N. El factor N nosotros lo tenemos en un 95% de los casos y las personas predispuestas a desarrollar lepra nada más van a ser el 5% de las personas que no van a presentar este factor. Y bueno, su clasificación es algo complicada. Se va a tomar en cuenta tanto la histopatología, la baciloscopía, las manifestaciones clínicas y un factor inmunológico que va a ser dada por la reacción de Mitsuda. Pero en general nosotros tenemos 4 tipos de lepra. Tenemos el lepromatoso, el tuberculoide, que estos van a ser como los polos de la clasificación, o sea, son los opuestos. Y tenemos los dimorfos. Los dimorfos van a ser los que se van a encontrar entre estos dos polos, que van a ser lepromatoso y tuberculoide. Y tenemos los indeterminados, en donde no se puede ver si tiene una tendencia a ser lepromatoso o una tendencia a ser tuberculoide. Y bueno, este es otro tipo de clasificación. Esta es la clasificación de Ridley-Joplin, que es la clasificación inmunológica. Esta clasificación va a tomar en cuenta los dos pilares o polares, que es L de lepromatoso y T de tuberculoso o tuberculoide. Y tenemos los dimorfos. Los dimorfos van a ser los borderline. Tenemos el borderline lepromatoso
y el borderline tuberculoide. Y en medio tenemos el medio borderline, que es el que no se va a guiar por, o no se va a inclinar por lepromatoso o tuberculoide. Entonces tenemos que en la clasificación hay dos tipos polares que son los estables y los inmutables. Y tenemos dos grupos que son los dimórficos, que estos pueden variar. ¿A qué me refiero a variar? En que pueden tomar tanto, pueden estar inclinados a, por ejemplo, ser lepromatosos, pero pueden hacer una reacción reversa y pueden volverse borderline tuberculoides. Y así en el caso inverso, el borderline tuberculoide puede ser y evolucionar a borderline lepromatoso. Y esto se va a llamar degradación. ¿Quedó claro eso último? O sea que los borderline pueden como cambiar al otro tipo de borderline. Sí, varían. ¿Qué dices, Paula? Sí, se menciona que este tipo de grupos, los borderline, son inestables. Entonces pueden, mediante una reacción de reversa o de degradación, cambiar y acercarse más a un polo que a otro. Miren. ¿Qué tal? Miren, realmente nada más tenemos dos tipos de lepra. ¿Sí? Lepromatosa o tuberculoide. ¿Sí? O es una o es otra. Sin embargo, tenemos casos de inicio de la lepra. ¿Sí? Cuando hay casos de inicio, tal vez no se defina para el caso clínicamente, sobre todo clínicamente, si va a ser lepra lepromatosa o va a ser lepra tuberculoide, ¿sí? Cuando está iniciando una lepra. Pero ya tenemos casos de lepra que ya no tenemos duda de que sí es una lepra, pero que también son los borderline, que dice, este paciente tiene lepra, pero no identifico bien si tiene para la lepra lepromatosa o para la lepra tuberculoide. Al final de cuentas, el tiempo va a definir si es para un lado o para otro. Pero en ese momento, ustedes pueden dudar hacia qué tipo de lepra es. ¿Sí? Entonces, quédense con dos tipos nada más. La lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide, que son los extremos hacia donde se va a definir. Y aquí está esta gráfica. ¿Sí? Paula, ¿y los demás? Sí. Ok. Y vamos a ver más adelante, ya Paula ya nos dio una introducción de cómo se va a definir para ya determinar si la borderline o una indeterminada de inicio se va a ir tarde o temprano hacia un tipo polar o hacia lepromatosa o tuberculoide. ¿Ok? Bien, Paula. Muy bien. Y bueno, aquí es lo que les estaba mencionando en la correlación inmunológica, en donde podemos ver que tenemos obviamente los dos polos y los intermedios que son los dimorfos, que es borderline lepromatoso y borderline tuberculoide, el indeterminado que va a ser el medio, y como menciona aquí, bueno, se ve en las flechitas, los borderlines pueden ir hacia tuberculoide o el tuberculoide puede ir hacia el lepromatoso. Y aquí en esta pequeña gráfica... Perdón, Paula, pero sí. Vean, entonces la flecha arriba está la I de indeterminado. Sí. Ok, entonces ahí está iniciando. Son casos de que se da el caso de que desde un principio se determina clínicamente que va a ser una lepra lepromatosa o tuberculoide. Pero hay casos de inicio que no queda claro. Ahí son los indeterminados. Son casos de inicio. Pero esos casos de inicio
en ocasiones siguen progresando su lepra y ya no hay duda que dice, sí, es que este paciente ya tiene una lepra y se van hacia el área borderline, ¿sí? Donde ya sabemos que ya la tiene, pero que sigue sin quedar claro que si se va a definir hacia una lepromatosa o lepra tuberculoide. ¿Ok? Bien. Sí. Y una de sus características sobre su reacción inmunológica entre estos dos polares, tanto lepromatosa como tuberculoide, es que la lepromatosa va a ser un polar en donde el sistema inmunológico va a ser deficiente, por ende, va a facilitar la reproducción del bacilo intracelular y esto está representado en amarillo. Como pueden ver, aquí se ve cómo va creciendo mientras más se va acercando al lepromatoso la cantidad de bacilos. Y en azul nosotros podemos ver la cantidad de antígenos que se están, mientras más se va acercando a tuberculoide, lo vamos viendo creciendo de manera exponencial. Y esto porque en la lepra tuberculoide, el paciente sí va a tener una reacción inmunológica normal o incluso también se menciona que son hipersensibles. Entonces van a tener va a estar trabajando de más el sistema inmune, por ende va a presentar muchos anticuerpos y por eso se Sí, ve, Paula, sí, Paula, un segundo, porque aquí le moví, deja ver si no me salgo, ¿eh? ujú, No. Regrésate a donde estabas, el gráfico de los bacilos. sí, Ahí, por favor, Paula. Sí. va a mencionar Sí. algo, doctor. Sí, a ver, aquí nada más. Entonces, la gráfica que está de tu lado derecho. La Ujú, lepra lepromatosa tuberculoide. La lepra lepromatosa en la baciloscopía tiene muchos bacilos que están en amarillo. sí, Y en la lepra tuberculoide, ¿cómo están los bacilos? ausentes o demasiado disminuidos. Pero entonces, aquí la gráfica, para ver si a todos les quedó claro, la gráfica de lepra lepromatosa está con, lepra tuberculoide, perdón, del lado derecho está con azul. Y Sí, tiene 3 cruces arriba, 2 y luego 1. ¿Esos son bacilos? el azul no, son Sí, los ¿qué es azul? antígenos. Ah, bien, bien. Ajá, Porque aquí no tiene, ¿verdad? Acá del lado izquierdo, en ajá, la lepromatosa dice bacilos, ¿verdad? sí. Y Sí, acá el no dice, amarillo es los bacilos y y el lo azul azul, son los antígenos. los Ujú. antígenos, ya. Entonces Sí, ahorita nos explicas para que sí, quede con bien mayor claro esto. detenimiento, sí, cada una. Ok, Y de hecho aquí podemos ver que los estados dimorfos o intermedios, podemos ver que hay una mezcla general de tanto presencia de bacilos, pero también pueden tener presencia de antígenos. Y aquí es donde se pueden derivar tanto a mayor bacilos acercándose al polo de lepra o menor bacilos acercándose a la tuberculoide, pero mayor antígeno. ¿Sí? ok. ¿Todos? Sí. Ok. Entonces, nada más para recapitular, la lepromatosa tiene muchos bacilos y la tuberculoide no tiene o están ausentes o muy disminuidos. Y la intermedia presenta tanto bacilos como anticuerpos. ¿Sí? ¿Sí, todos? Sí. Sí. Ok. Bien.
Entonces, la OMS dio su propia clasificación. En esta clasificación nada más lo divide en dos, dependiendo de los bacilos presentes. Se le llama multibacilar o pausibacilar. Se va a llamar multibacilar cuando hay más de 5 lesiones cutáneas, que esto quiere decir que hay un mayor conglomerado de bacilos dentro de esas lesiones, y pausibacilar en donde nada más hay de 1 a 5 lesiones cutáneas. ¿Sí? Es una clasificación más simple. Y aquí Hola, está. Sí, perdón. Entonces la pausibacilar sería en la que hubiera menos bacilos, ¿verdad? como la tuberculoide. Ujú, Ah, ok. Gracias. sí. Y esta es una imagen en donde pongo todas las clasificaciones que hay de la lepra. Esta clasificación de Redney y Joplin, que es la que ya vimos que se basa en la inmunología de la lepra, donde tenemos aquí los dos polos y los intermedios. La de Madrid, que esta nada más la divide en tuberculoide, lepromatosa y dimorfa, como estos tres, ¿sí? La de la OMS, que es pausibacilar y multibacilar, y la indeterminada, en donde nosotros no hay ninguna, ¿cómo decirlo? No se encuentra ninguna variación tanto para tuberculoide ni lepromatosa. Todavía no sabemos hacia qué lado se va a inclinar, hacia qué polo. Por eso es indeterminada, ¿sí? Ok, ahí regresa la Paula. Ujú. Si se dan cuenta, a final de cuentas, toca en lo mismo. ¿Sí? Les decía desde la primera y segunda clase que de repente empieza a haber otra clasificación agregada. ¿Sí me entienden? Que puede haber una clasificación, dice, bueno, ahora sí ya no entendí. Si la clasificación era para ordenar el aprendizaje, la enseñanza, comprenderla bien, para poderla diagnosticar, hay clasificaciones que nos ayudan mucho y llega el momento que va a haber clasificaciones que dice, bueno, entonces, ¿cuál fue la finalidad de hacer una nueva clasificación? Si tal vez en algunas patologías no conocemos ni la causa, ni conocemos bien el tratamiento, pero ya están haciendo más clasificaciones que no entendemos. Bueno, pues yo creo que aquí sí, realmente sí queda entendible. No sé si para todos quedó ya entendible por qué es pausivacilar la tuberculoide, por qué es multivacilar en la lepra lepromatosa, por qué quedó la dimorfa y por qué en la dimorfa sí encuentran un poco de todo, pero no en abundancia, porque todavía no se define. ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctor, muy bien. Bueno, adelante, Pablo. Nada más para que quede un poquito más claro, dimorfa aquí sería BT y BL, borderline tuberculoide y borderline leprosa. Los fusionan, por así decirlo, para nada más decirle es una lepra dimorfa, ¿sí? Y la media borderline, Lepra dimorfa que, o sea, sí, que tiene de las dos. ajá, ¿Ok? y Bien. la media borderline es la indeterminada, ¿sí? Sería como su equivalente. Pero la indeterminada, muchas veces estamos hablando cuando está iniciando. ¿Ok? Bien. Sí. Bueno, vamos a continuar con la lepra lepromatosa, que es uno de los polos. Este tipo de lepra va a ser sistémica, progresiva e infectante de la enfermedad. Esto quiere decir que esta va a ser la lepra que sí puede ser transmisible y en México representa el 60% de todos los casos de lepra, ¿sí? Como les mencionaba ya anteriormente, va a tener una mayor predisposición en los hombres que en las mujeres, porque en las mujeres es la tuberculoide.
Y como se les venía mencionando a lo largo de la ponencia, este tipo de lepra va a tener una resistencia disminuida o ausente contra el bacilo Mycobacterium leprae y va a tener una respuesta de tipo TH2. ¿A qué me refiero con respuesta TH2? Bueno, en que como nosotros tenemos un sistema inmunológico muy disminuido, los macrófagos, al momento de intentar fagocitar los bacilos, en ese momento los bacilos, como son intracelulares, van a empezar a reproducirse de una manera muy grande, a mayor escala, y los macrófagos no van a poder con tanto bacilo dentro y se van a empezar a formar vacuolas de bacilos, células vacuoladas, y a estos macrófagos con múltiples vacuolas se les van a llamar células de Virchow. Y nosotros los podemos encontrar en las biopsias de piel, ¿sí? Como se puede ver aquí en las imágenes, las aglomerados de células de Virchow. Y bueno, la lepra lepromatosa, nosotros podemos clasificarla, por así decirlo, en un tipo de lepra lepromatosa circunscrita y diseminada. ¿A qué me refiero con circunscrita? Circunscrita por la presencia de nódulos o placas o manchas que van a ser circunscritas, ¿no? Vaya la redundancia. Entonces, en la lepra lepromatosa nosotros tenemos nódulos. Estos nódulos van a tener una localización de predominio en cara, mejillas, nariz, pabellones auriculares, tronco, tanto posterior como anterior, nalgas, extremidades, codos y rodillas. Se menciona que el tamaño de los nódulos puede ser muy variable, que inclusive puede ser tan pequeño como la punta de un alfiler a ser gigantes. Este tipo de nódulo puede estar aislado o puede estar confluente con otros nódulos. Pueden ser tanto numerosos o escasos. Estos nódulos pueden estar pigmentados o pueden ser eritematosos. Su superficie va a ser lisa, van a ser duros y firmes y algunos pueden presentar telangiectasias. ¿Sí? Y aquí podemos ver la presencia de nódulos mejilla, nariz, pabellón auricular. Tengo más imágenes en donde se ven la presencia de los nódulos en el tronco, en los brazos, en la cara. Y esta es una comparativa de cómo se puede parecer a la cara de un león, así se llama esta fascia, en donde nosotros por la marcada y grande forma de los nódulos se puede dar una apariencia de león, ¿sí? Bueno, esto de los nódulos, ¿verdad? También en la lepra lepromatosa puede haber placas. Estas placas van a ser infiltradas de un color rojo o violáceo que van a ser nódulos aplanados de superficie lisa o inclusive menciona que pueden tener un tipo de escama fina y estos pueden ser de un tamaño de 2 a 20 centímetros y se pueden localizar en todo el tronco, en las regiones glúteas y pueden presentar alteraciones de sensibilidad porque como les mencionaba, lepra no nada más está en piel, también nosotros, bueno, les va a afectar a los nervios periféricos, pueden causar neuritis y pueden causar alteraciones de sensibilidad, por ende. También tenemos manchas. Este tipo de manchas van a preceder casi siempre a las placas infiltradas que ya vimos. Pueden estar eritematosas o hipocrómicas, pueden ser mal definidas o anulares, circulares,
pueden tener contornos policíclicos y sus bordes van a ser claramente eritematosos e infiltrados. Una característica de las manchas, aparte que son hipocrómicas, es importante que siempre van a ser anestésicas. Y al involucionar van a dejar zonas atróficas, ¿sí? Es como una forma de diferenciarlo con otro tipo de manchas. Anestésicas, involucionan, son atróficas, hipocrómicas, con bordes eritematosos. Bueno, esas fueron lepra lepromatosa circunscrita, que las circunscritas son nódulos, placas infiltradas y manchas, ¿sí? Tenemos otro tipo que es el lepra lepromatosa, pero va a ser difusa. Y como dice su nombre, no va a ser circunscrita como las pasadas, sino que van a empezar con una fase suculenta. Esta fase suculenta se va a caracterizar por ser lisa, brillante y turgente, pero va a evolucionar a una fase atrófica terminal. Esta fase atrófica terminal va a ser de aspecto seco, plegado, escamoso, atrófico. Aquí vemos en esta imagen una fase suculenta, que inclusive en algunas personas se le puede llamar que tiene un aspecto de aparente salud o un aspecto de luna llena. Y en la fase atrófica terminal se va a presentar un aspecto seco, plegado, escamoso o atrófico. Y esta va a presentar quistes de milis, que son estos pequeños quistes que se van a presentar principalmente en la fase atrófica terminal. Este tipo de lepra lepromatosa difusa es la que les mencionaba que va a ser causada por Mycobacterium lepromatoso, que fue la que se confirmó en el 2011. Esta cepa se encuentra en México y también este tipo de lepra lepromatosa también se llama lepra lepromatosa difusa de Lucio. Y como pueden ver, aquí no van a presentar. Lucio Paola fue quien la describió, ¿verdad? Sí. Inicialmente, que es un mexicano, dermatólogo mexicano que ya falleció. ¿Ok? Sí. Bien. También otra característica de la lepra lepromatosa es la madarosis. Esta principalmente va a afectar a las cejas y las pestañas, va a haber una caída de ello, y esto es porque van los folículos pilosebáceos y las glándulas sudoríparas, que por ende, si afectan las glándulas sudoríparas, también vamos a tener anhidrosis, van a ser ahogados por el infiltrado lepromatoso. Entonces no van a tener cejas ni pestañas. Inclusive menciona que también va a haber pérdida del vello corporal, pero solamente en las zonas afectadas. Por ejemplo, en los nódulos o en las manchas o placas. Ahora, bien, vamos a dejarlo aquí, ¿sí? Porque para poder empezar bien con mi consulta, ¿ok? Y siempre tenemos determinado que la lepra, el tema de lepra fácil nos lleva a 2 clases. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita para Paula? Paola, ¿Alguna duda? Sí. ¿la madarosis es en cualquier tipo de lepra lepromatosa? Sí. Ah, ok. Por ejemplo, aquí es una difusa y aquí también esta es circunscrita, nodular, y tampoco presentan. Tienen una menor afección dependiendo. Si se presentan los nódulos ahí, es muy frecuente que no tengan. Pero sí se Ok, presentan los dos. gracias. Siempre y cuando abunden en ese lugar el bacilo, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo les hago una pregunta. Entonces,
¿Cuál es la definición de nódulo? Para todos, ¿cuál es la definición de nódulo? Es una elevación sólida. Circunscrita. ¿Sí? Primaria, secundaria, Primaria. ¿ok? Primaria. ¿Qué más? Una lesión primaria, Subaguda. De evolución crónica. ¿ok? Subaguda, Ah, sí. Es crónica. Crónica. crónica, ¿ok? De ¿Qué más? contenido sólido. Contenido deja sólido, cicatriz. Deja cicatriz o atrofia. siempre. ¿Sí se dan cuenta? Siempre deja cicatriz o atrofia, aunque no se manipule. ¿Sí? Una pápula no es crónica, puede ser subaguda o aguda, pero no tiene la cronicidad la pápula que el nódulo. Y la pápula, si no se manipula, no se maltrata, no deja cicatriz. El nódulo siempre va a dejar cicatriz, ¿ok? Se manipule o no se manipule, o aunque no se manipule va a dejar atrofia o cicatriz, ¿eh? ¿Qué más le falta para la definición de nódulo? Que corresponde histológicamente a un granuloma. Así es, ¿sí? Un infiltrado granulomatoso. Entonces, por eso la lepra está entre las enfermedades granulomatosas, como hay varios, ¿ok? Bueno, el color pues va a variar dependiendo de la evolución o dependiendo del color del paciente de su piel genéticamente establecida, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos para mañana a continuarlo, ¿ok? Doctor, Sí, bueno, creo que, bueno, dijeron en dirección que les habían mandado una currícula sobre sí. que martes y miércoles es Sinavit. Ah, ok. Martes y miércoles, o sea, mañana y el miércoles. Sí. Oh, ¿y mañana Igual y por si qué? quiere yo le mando, bueno, nos mandaron también como que el papelito de nosotros, por si a ustedes no les No, había no, no. llegado, nosotros mandarlo. Pues